Que hacer, Lin. Ya empezamos, ¿verdad? Sí. Bueno, hermanas, a todas les damos la bienvenida. Gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, tenemos este estudio llamado Arraigadas y cimentadas en Cristo, de acorde a de Colosenses 2. Y vamos a iniciar entonces con una oración. ¿Podrían cerrar todos sus ojos, por favor? Bendito Dios y Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por tus bondades y tus misericordias, mi amado, que son nuevas cada mañana. Sustenta a mis hermanas que están aquí presentes y aún las que no se han conectado, que pongas en cada una el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, que esta palabra pueda ser sembrada en sus corazones, arraigada y cimentada, Señor, para que no pueda ser arrancada por cualquier viento de doctrina. Capacítame, Señor, en este momento para que de igual manera hable con denuedo tu palabra. Padre, todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues entonces vamos a iniciar con una parte de la iglesia de Colosas. Les comento que durante el ministerio de Pablo en Éfeso, esto lo podemos ver en Hechos 19:10, que nos dice, así continuó Pablo arraigado. No, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. El fundador de esta iglesia de Colosas no fue Pablo, quien nunca había estado ahí, sino Epafras, quien al parecer fue salvo durante una visita a Éfeso y probablemente después comenzó la iglesia en Colosas cuando regresó a casa. Varios años después que la iglesia de Colosenses se estableciera, surgió una peligrosa herejía que la amenazaba. Una no identificada con sistema histórico alguno en particular. Contenía elementos de lo que más tarde llegó a conocerse como gnosticismo. ¿Qué quiere decir esto de gnosticismo, hermanas? Que Dios es bueno, pero la materia es mala. Que Jesucristo pertenecía a una serie de emanaciones que descendía de Dios y que era menos que Dios. Una creencia que los llevó a negar su verdadera humanidad y que un secreto conocimiento por encima de las escrituras era necesario para ser iluminado y para la salvación. Entonces, este grupo que ¿verdad? Lo vamos a ver esta definición un poquito más adelante, ¿sí? La vamos a recordar. Bueno, empezamos leyendo nuestros dos versículos, Colosenses 2, 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vamos a analizar, hermanas, nuestro verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Como vemos, la primera palabra, por tanto, es una conexión lógica. Esta establece una relación entre dos ideas. ¿Qué quiere decir? Que los versículos que vimos la clase pasada con Anita, el versículo 2, 4 y 5, se relacionan con lo que vamos a ver. Y eso es lo que se ha dicho pues anteriormente. Esta palabra, por tanto, es fundamental para comprender el pensamiento bíblico y su aplicación práctica en la vida diaria. Entonces, recordando la clase pasada, Anita nos enseñó acerca del autoengaño, que eso es un deseo del corazón y que en el corazón se centra la voluntad, los pensamientos. También nos habló acerca de las falsas doctrinas. Cuando nos falta discernimiento, pueden dominarnos nuestras emociones, nos pueden gobernar. Por lo tanto, es necesario que nosotras examinemos nuestro corazón de manera constante. También nos animó a ordenar
nuestra vida espiritual, dando orden a nuestras prioridades, así como cuidar nuestro testimonio. Ser firmes y estar confiadas en Dios va a depender de nuestra comunión que tengamos con Él, que seamos constantes. Bueno, como podemos observar, hermanas, también la estructura de este verso está en forma cuástica o cruzada. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos estos dos verbos subrayados, el verbo habéis y el verbo andad, que a su vez en medio de la oración está el Señor Jesucristo y en él. Esto nos muestra un fuerte énfasis que recae en la necesidad de adherirnos fuertemente al Señor Jesucristo como aquel que es todo suficiente. Eli, ¿me podrías apoyar con Filipenses 2:11, por favor? Bueno, esto lo podemos ver en Filipenses 2:11. Sí, sí, Judith. A ver, Filipenses 2:11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Sí, muchas gracias. Colosenses, no se desvíen. Hagan que su vida, su caminar o su conducta continúe en armonía con el hecho de que han aceptado a Cristo Jesús el Señor. Le abrazaron a Él con una fe viva, así como se los enseñó. Y entonces vamos a ver de qué se tratan estos dos verbos. El verbo recibido proviene del latín recipere, que significa tomar de nuevo, aceptar o admitir. Y se refiere a la acción de recibir algo o alguien de manera positiva y abierta. Cuando nosotras recibimos a Cristo, recordamos ese primer momento como nuestro único y suficiente Salvador, cómo nos tomó el Señor, ¿verdad? Recordamos siempre de dónde nos ha tomado, pero también nos hace el énfasis de que así como lo tomamos por primera vez y lo recibimos con ese corazón abierto y de una manera positiva, como nos lo dice el verbo, también andemos en él, del griego peripateo, que quiere decir vivir o conducirse continuamente. Entonces, andad en él alude a la conducta diaria del creyente como su andar constante. ¿Qué nos quiere decir también? Que la vida cristiana se compara a un peregrinaje y los creyentes deben de aprender a caminar en el Señor. También Pablo en esta ocasión animaba a los lectores a andar como es digno del Señor. No sé si nos puedas apoyar, Laurita, con Colosenses 1:10, por favor. Todas hermanitas nos podrían, vamos a Colosenses 1:10. Claro que sí. Dice así, Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así es. Bueno, también podemos hacer un contraste, este le voy a leer yo, en segunda de Tesalonicenses 3:11. ¿Ok? Segunda de Tesalonicenses 3:11 nos dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y bueno, estos dos versículos nos dicen que podemos andar de una manera en la que andemos como es digno del Señor. Y como en la clase pasada aprendimos que no andemos en nuestras emociones, pues podría ser en este versículo de Tesalonicenses, ¿verdad? Que al andar en los deseos de nuestro corazón, pues andemos de manera desordenada. Después, Colosenses 4:5 nos anima también a andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Ok? Bueno, hermanas, entonces sabemos que debemos de andar en Cristo de la misma manera en que lo hemos recibido por fe.
Vamos a analizar nuestro versículo 7, nuestro verso 7, ¿sí? Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Podemos ver que estas dos palabras, arraigados y sobreedificados, tiene un término de la agricultura, arraigados, y un término arquitectónico, la palabra sobreedificados. Nos vamos a imaginar entonces a un árbol, ¿verdad? Muy frondoso, con raíces muy profundas. Este árbol permanece arraigado a la tierra y se alimenta en el interior de la tierra. De esta misma manera, pues también podríamos nosotras tener ese alimento de parte de Dios en comunión constante, en lo íntimo y en lo secreto. Y de esa manera nosotras permanecer arraigadas también, ¿verdad? Vamos a conocer este término, hermanas, arraigadas del griego rizó, echar raíces y mantenerse estable. Este término que les comento de la agricultura, de ser arraigadas una vez y para siempre. Los creyentes no tienen que ser plantas rodadoras. ¿Quién me está por aquí? Lupita Noriega, ¿me podría acompañar leyendo Efesios 4:14, por favor? Bueno, así es como nosotras no tenemos que permanecer o tener que ser así como esas plantas rodadoras, sin raíces y llevadas de aquí para allá por todo viento de doctrina. ¿Ya lo tiene, hermana? No. Efesios, ¿qué, perdón? 4:14, por favor. Sí. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Muchas gracias. Tampoco tenemos que ser como trasplantes que nos cambiemos de un lugar a otro en vez de que echemos raíces por la fe en Cristo. No hay necesidad de cambiar de tierra. ¿Qué pasa con las raíces entonces de los árboles? Que extraen el alimento, ¿verdad? Y crecen y dan fuerza y estabilidad. Así es como el Señor en su palabra, al mantenernos nosotras arraigadas, este ejercicio que nos comentaba Eli al principio de la dinámica, que es estar memorizando la palabra del Señor, pues tiene esta intención, ¿no? De mantenernos arraigadas, precisamente alimentadas, y esto pues nos va a dar esa estabilidad y una identidad en Dios también. Bueno, vamos a compartir, hermanas, les quiero compartir este personaje bíblico que se llama Daniel, el cual propuso en su corazón no contaminarse. Esto ya lo pueden leer ustedes más adelante en Daniel 1:8. Entonces sabemos que en esta época, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor a Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Entonces él también solicitó pues a estos muchachos, ¿verdad? De buen parecer, que tuvieran conocimientos, y Daniel y sus amigos estaban en este grupo de muchachos. El rey Nabucodonosor entonces le pide al jefe de los eunucos pues que los alimente con el alimento y la porción que él había destinado, ¿verdad? El rey Nabucodonosor, así como el vino. Pero entonces, en este verso, pues Daniel propone en su corazón. Y de la misma manera, hermanas, pues así es como nosotras podemos proponer en nuestro corazón no contaminarnos, ¿no? Con las ideas que el mundo, en las nuevas ideas del mundo.
¿Qué pasa con Daniel? Pues tiene diversas pruebas. La primera de ellas fue cuando tenían que resolver esto del sueño de Nabucodonosor. Él pide apoyo a sus amigos para poder orar y que Dios le diera este discernimiento. Así es como Daniel agradece al Señor porque le da esa habilidad y esa capacidad para entender ese sueño, el cual él se lo revela, así como enfrentó el foso de los leones, el, el, el horno de fuego, de la misma manera. Esta enseñanza, hermanas, nos muestra, por ejemplo, que nosotras debemos cultivar la oración, así podemos fortalecer nuestra comunión con Dios. Bueno, vamos a seguir analizando nuestro verso. Como habéis sido en nuestro verso 7, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Fíjense que Pablo, la palabra abundando, Pablo la usa con frecuencia. Da la idea de un río desbordante. Nuestra primera experiencia con el Señor se compara al acto de tomar el agua viva de fe. A la vida en fe, a nuestra vida en fe, el agua viva. Cristo ha puesto en nosotros una fuente de agua viva, pero esa fuente que brota debe convertirse en ríos de agua viva, que se hacen más profundos cada vez. La imagen del río que fluía del santuario, como lo podemos también ver, hermanitas, en Ezequiel 47, y se hacía cada vez más profundo. Nuestra vida, entonces, podría ser un riachuelo o un gran río caudaloso, dependiendo de cómo nosotras nos estemos eh, llenando de esa palabra. ¿Ah? Entonces vamos a ver que la palabra abundar del griego piriseuo significa abundar, crecer por encima. Estar arraigados, hermanas, edificados y confirmados en la fe nos protege de las filosofías vanas y sutilezas según la tradición de los hombres, como lo podemos ver en Colosenses. Anita, ¿nos apoyas con Colosenses 2:8, por favor? Sí. Colosenses 2:8 Por favor. Sí. dice, perdón, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Gracias, Anita. Dios nos confirma a través del Espíritu Santo, quien se asegura de que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Conocer a Cristo es más que acumular datos sobre Él, también se trata de confiar en Él y obedecer sus mandamientos, como lo podemos ver en Juan 14:15, que nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, hermanas, es la palabra de Dios la que edifica y la que fortalece al creyente. Epafras le había enseñado fielmente la verdad de la palabra a los creyentes de Colosas. Por el contrario, los falsos maestros estaban socavando esa doctrina, debilitando su fundamento. Entonces, la confianza y la obediencia son necesarias para estar confirmadas en la fe. Las creyentes que estudian la palabra se afirman en la fe. Y a Satanás se le hace difícil engañar a un creyente que conoce la Biblia. ¿Ok? Vamos entonces a pasar a nuestro Salmo 136, que nos dice, ok, Salmo 36:1 dice, dad gracias al Señor porque es bueno, porque su misericordia
porque para siempre es su misericordia. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice, Él declara, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Como habéis sido enseñados, nos dice el verso 7, así de la misma manera también debemos abundar en acciones de gracia. Este versículo nos anima a esto, a dar acciones de gracias y nos recuerda la importancia de tener un espíritu de gratitud en nuestras vidas, agradecer a Dios por todo lo que hemos recibido y reconocer su soberanía en nuestras vidas. Bueno, hermanas, yo hasta aquí hemos concluido ya con nuestro estudio de estos dos versículos y les puedo decir que en conclusión podemos ver de qué manera un creyente que progresa puede derrotar fácilmente al enemigo y no ser desviado. Podemos ver que si sus raíces espirituales están completamente arraigadas en Cristo, no deseará otro suelo. Si Cristo es su fundamento, no tiene por qué moverse. Si está estudiando y creciendo en la palabra, no será fácilmente seducido por una falsa doctrina. Si un corazón abunda en acciones de gracias, ni siquiera pensará en abandonar la plenitud que tiene en Cristo. Un creyente arraigado está creciendo. Bueno, y tenemos entonces dos preguntas de reflexión, hermanitas, para todas nosotras. ¿Mis raíces espirituales están completamente arraigadas en Cristo? Tendríamos que meditarlo. Y si tenemos un corazón agradecido, si este fruto también que viene, que es también la fe, por estar arraigadas y cimentadas, pues este va siendo un fruto que en nosotras va a poder ir creciendo para no poder ser arrancadas por cualquier viento de doctrina. Bueno, hermanitas, pues hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? Bueno, vamos a orar primeramente, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a cerrar nuestros ojitos para dar gracias a Dios por este tiempo. Y quisiera pedirle a Eli si nos ayuda a orar para cerrarlo. Sí, muchas Sí, gracias. sí, Judith. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Sabes cuánto nos gozamos por escuchar a tu hija, a Judith, mi Dios, a quien estás preparando, Señor. Me has hablado tanto en su estudio, Padre, para estar arraigadas, sobre edificadas, Señor. Vemos que tu promesa se cumple, Padre, y yo te doy gracias por su vida y por todas mis demás hermanas que tienen ese corazón dispuesto a aprender, mi Dios, porque tú solo quieres un corazón dispuesto, Padre, para cumplir el propósito que tienes para cada una de nosotras. Yo te pido que la sigas levantando, la sigas enamorando, Señor, de ti cada día, al igual que a mis demás hermanas, Señor, para que ellas puedan ver lo que tú puedes hacer en cada una de nosotras, mi Dios, y precisamente como hoy aprendimos, para no ser engañadas, Señor, y para siempre abundar en acciones de gracias, porque tú eres muy bueno con nosotras, Padre, y no nos falta absolutamente nada de acuerdo a tus riquezas en gloria, mi Dios. Bendice a cada una de mis hermanas que puedan guardar y atesorar esta palabra en su corazón y que el enemigo no venga a robárselas, papito. Te bendecimos y te damos las gracias por todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Y amén. Gracias, Amén. querida Judith. ¿Alguien que quiera comentar algo, hermanitas? Si quieres, puedes dejar de compartir, Judith, para que podamos ver a nuestras hermanas. Y si alguien quiere puede levantar su manita, puede decir algo. Gracias, Judith. Yo, Adelante, Clau. gracias. Ay, pues qué bendición por ese estudio. Y pues sí, también como bien dijiste, Elia, el Señor me habló mucho en este estudio. Primero en andar en Cristo de la manera en que le conocimos. A mí, pues sí, me cayó mucho el 20 porque a veces empezamos así como bien enamoradas, bien emocionadas,
Queremos compartirle a todo el mundo, queremos que todos sepan así como esa felicidad que nosotros tenemos, pero tristemente muchas veces nos vamos apagando y no buscamos de Él y dejamos de orar y dejamos de leer y a veces también de compartir, de hablarle a la gente, de decir, ay, pues ya, ¿para qué? O ya le dije una vez, ¿no? Y a veces no insistimos y nos cansamos y eso pues no debería de ser. También me habló mucho en no cambiar de un lugar a otro, sino echar raíces y dar fuerza y estabilidad, porque muchas veces también han hablado los pastores en las prédicas, ¿no? De no tener un espíritu de Jezabel y de andar así como de aquí para allá, sino verdaderamente amar el lugar en el que el Señor nos ha puesto y buscar verdaderamente su rostro. También me habló en que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Eso también está muy hermoso, aunque ahí habla de, pues, del alimento, pues como bien dijo al final, si nosotros permanecemos estudiando la palabra, pues no seremos fácilmente seducidas. Y finalmente, pues en que nuestra confianza esté en Cristo, nuestra obediencia para estar pues afirmadas, bien cimentadas. Nada más. Así En es. todo el estudio me habló. Gracias. Gracias, Clau. Gracias a Dios, ¿verdad? Él es el que habla al corazón. Así es, y precisamente retomando lo que dice Claudia de que si estudiamos no seremos seducidas, hermanas. Recuerdan que la semana pasada Anita, quien le tocó compartir, leyó un texto de de estas reuniones que hacen ciertas mujeres, ¿no? Y recuerdan que entramos un poquito como, no en discusión, sino así como en polémica. Sí, la mujer puede liderar, puede pastorear, etcétera, pues aquí mi hermanita Leti y yo, ¿verdad? Nos dimos a la tarea de estudiar, ver los audios, los videos, que yo creo que, espero que lo hayan visto ustedes también, y queremos aclarar algunas situaciones que quedaron en el aire. Y bueno, ¿se acuerdan? Sí, ¿se acuerdan que levanta la mano quién estuvo Anita? Que la semana pasada cuando estuvo Anita diciendo el ejercicio, a ver, levanten su mano para saber que están. Ok, bueno, recuerdan que leyó sobre todo Gálatas 3:28, cuando dice que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois unos en Cristo. ¿Recuerdan? Bueno, por eso es importante, hermanas, como ahorita estamos leyendo Colosenses, de no dejarnos engañar. Este versículo trae un contexto de la unidad y de que todas somos salvas por la fe en Cristo. Pero este versículo lo retoman muchas sectas y muchas, y algo así, ¿no? Iglesias cristianas, etcétera, tratando de poner a la mujer como en liderazgo, que es igual a los hombres y que pueden ser pastoras, obispas, apóstolas, imagínense, profetas, y no es así, porque como vimos, de hecho, ahí en Gálatas 3:28 dice, todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, este pasaje solo habla de la unidad y de la salvación. Pero ustedes pueden decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué no puede haber pastoras? ¿Por qué no puede haber profetas? Y el mismo Pablo nos responde en Primera de Timoteo 2:12-14. Alguien que diga, yo lo leo, por favor. Así rapidísimas, diestras, Primera de Timoteo, Joely, primero por Timoteo, ¿qué favor. me dijiste? Primera de Timoteo 2, del 12 al 14. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ok, sería bueno que todos tuvieran ahí sus versículos, chicas, porque les voy a decir por qué. En primera, Pablo no rechazaba que las mujeres estuvieran presentes en la iglesia en esa época. Todas las mujeres podían estar presentes en las iglesias, pero tenían que guardar silencio. Entonces él decía que no permite a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y ese era era una alta estima a la que Pablo tenía a las mujeres, porque en el siglo I
cuando estaban los judíos y los griegos, no se le permitía a las mujeres estar en la iglesia. Pero aquí Pablo sí lo permite, que puedan enseñar, pero no ejercer dominio. Ahora, Pablo menciona a lo largo de sus cartas varias mujeres. Menciona a Febe, a Priscila con Aquila, que es un matrimonio. ¿Se acuerdan cuando vimos Filipenses, que era esta, las que se estaban peleando? ¿Quién se acuerda cómo se Evodia, llama? Evodia y Sintique. Evodia y Sintique, ¿no? Pero él menciona que eran sus colaboradoras, etcétera. Ahora, Anita, si me ayudas, por favor, con tu versículo que te pedí, por favor. Sí, Romanos 16 1 al 2 Aquí dice, vamos a hablar de Febe. A ver, ajá, Anita, por favor. os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí misma. Así es. Muchos se basan en estas doctrinas de decir, no, pues ya vieron, dice que Febe es diaconisa, pero resulta que esta palabra diaconisa significa siervas, de servicio. En esa época, hermana, las mujeres cuidaban a los enfermos, a los niños, a los extranjeros, incluso a los que estaban en la prisión, y podían enseñar a mujeres y a niños la palabra de Dios, mas no habla de enseñar a hombres en la iglesia, ¿ok? Y bueno, Laurita, con el que sigue, por favor. Sí, Eli, es Hechos 18 del 24 al 26 y dice así, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ah, gracias, Laurita. Entonces, si se fijan, este señor Apolo que llegó, pues sabía mucho de la palabra de Dios, pero no lo sabía todo. Este matrimonio de Priscila y Aquila dice que lo tomaron, te imagino, lo llevaron a su casa, a un lado, y le empezaron a enseñar más profundamente. Es lo que se hace en nuestra iglesia, cuando hay conferencias que ven que hay de matrimonios o hablan algunos matrimonios, por ejemplo, en los congresos, en los seminarios, se permite que esté la mujer junto con el esposo. En una conferencia puede salir la mujer, en otra conferencia sale el esposo, y esto está aquí justificado precisamente por Priscila y Aquila. Pero la mujer no pertenece al cuerpo pastoral, la mujer no tiene un liderazgo como tal, ni es la predicadora principal, porque aquí nos lo está enseñando con este ejemplo, ¿no? Entonces, como talleres, o se acuerdan que va inclusive esta Tere Alducin, pero en ningún momento se dice es la pastora Tere Alducin. Ella como psicóloga da más talleres los domingos, para que no nos confundamos en ese aspecto, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver a una jueza y profetiza que de ahí más se agarra, no, pero ¿qué esa jueza, etcétera? Anita, ¿puedes leerlo, por favor? Jueces 4:4. Yo, Ah, no, sí, es doy Fabi, fe. Fabi, Fabi, Sí, perdón. dice Jueces 4:4, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Gracias, Fabi. Bueno, ella era una jueza, y tenía a su esposo Lapidot, pero resulta que Barak, que era como el comandante de los ejércitos, Dios ya le había dicho, hermanas, que él iba a entregar en sus manos a Sísara, pero que fuera a buscar hombres y pelear, pero resulta que él no va. Entonces Débora va con él y le dice, oye, levántate porque Dios ya te ha dado una indicación. Pero él resulta que le dice muy lindo, no, 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 si tú vas conmigo yo voy, pero si no vas no voy, ¿no? Entonces pues ya va ella. Aquí lo que aprendemos, hermanas, es que ella era una mujer poco usual en sabiduría e influencia, pero debido al fracaso de Barak, tuvo que levantarse. Entonces, este ejemplo se muestra como una excepción porque tú no vas a encontrar en ninguna otra parte de la Biblia una mujer igual. Es una excepción, pero no es una regla. Ahora aquí estábamos hablando en el área gubernamental, en el área de pelea, etcétera, pero no en una iglesia que tenemos que ver estas diferencias.
Y bueno, esto es, por ejemplo, en nuestra iglesia cuando se dan las clases en el ITI o cuando alguna mujer en especial el Señor la levanta porque el esposo está, pues que no quiere hacer lo que le corresponde, pero la mujer siempre debe estar en sumisión, como lo hizo Débora, que aún así fue con Barak y le dijo, oye, el Señor te dijo que te levantes. Y pues él ya le dice, no, no, es que si tú no vas conmigo, yo no voy. Pues ella lo hizo por salvar a Israel, pero no es lo que Dios quería. Ahora vamos a ver algo muy importante, hermanas, porque el juicio de Dios viene en una ciudad o en un hogar cuando hay pecado. Y se van a tener que levantar mujeres y jóvenes, jóvenes, pero eso no es lo que Dios manda. Quiero que todas me acompañen, por favor, a Isaías 4:12, en el Antiguo Testamento, recuerdan, está Isaías 4:12. Y si me puede ayudar a leer Lidia Patricia, por favor. Sí, Gracias. Isaías 4:12, ¿verdad? Por favor, Lidia. Creo que no hay, no hay Eli, creo que 12. llega hasta el 6. Ay, Dios mío, no me digas eso. A ver, espérenme, entonces. Entonces lo apunté mal y eso es lo algo que no debe de pasar. Ujú. Llega hasta el 6, ¿no? Ujú. ¿Qué dice Isaías el tres papel? doce, 3:12, por favor, Lidia. Yo puse 4, pero es 3:12. Ok. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Amén, gracias, Lidia. ¿Se fijan cómo este es un juicio de Dios? O sea, dice, los opresores de mi pueblo son muchachos y las mujeres se enseñorearán de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de sus caminos. Entonces, cuando tú veas que en un hogar o en una iglesia la que manda es la mujer, hay un juicio del Señor. Nosotros como mujeres tenemos que animar a nuestros varones a orar por ellos para que se levanten. Ahora, tú puedes decir, oye, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué no dejas a las mujeres que sean las que lideren, etcétera? Hay un porqué. Si regresamos a primera de Timoteo, 2, 13 hermanas, dice que porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada transcurrió en este pecado, ¿verdad? Y en esta transgresión. Ahora, ustedes saben, porque yo me imagino que todas han leído Génesis, que Dios le dijo a Adán, de este árbol no has de comer, ¿verdad? Resulta que después forma a la mujer y la serpiente se le acerca a Eva y le dice, oye, ¿por qué no pueden de comer de este árbol? ¿O qué es lo que pueden hacer? Y que no, y Eva le dice, podemos comer de todo, pero de este árbol no podemos comer. Aún así, el enemigo, o sea, la serpiente, seduce a Eva y hace que coma de este fruto. Y luego a su vez ella va y le da a Adán y Adán también se lo come. Aquí MacArthur hace un comentario que dice, Eva al abandonar la protección de Adán y usurpar su liderazgo como cabeza, ella quedó vulnerable y cayó. O sea, Adán también tuvo su pecado por aceptar lo que su esposa le había dado, siendo que Dios ya le había dado una orden, ¿no, hermanas? Pero aquí vemos que Eva sabía que no debía de comer de ese fruto y aún así lo hizo, ¿no? ¿Por qué? Como dice MacArthur, el pastor, porque ella abandonó la protección de su esposo y quiso usurpar su liderazgo. ¿Qué es lo que debía de haber hecho Eva? Decirle, ¿sabes qué, serpiente? O sea, si quieres que coma, pues ve, dile a mi esposo, ¿no? Así nosotros, cualquier cosa, dile a mi esposo, pregúntale a ver el que dice, ¿no? Y no tomar nosotras las decisiones, porque entonces viene la maldición. Entonces, al entrar por nosotros la maldición, hermanas, por andar ahí haciendo, por eso Pablo dice, porque Adán fue formado primero y después la mujer, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, pues por nosotras, que fuimos las primeras
en ser emocionales, en esto, pues el Señor conoce pues nuestra debilidad, ¿no? Nuestro carácter. Ahora, las que estudiamos Tito, recuerden que cuando Pablo le dice a Tito el por qué lo dejó en Creta, ¿se acuerdan que dice? Que lo dejó, ¿verdad? Dice que para que, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, no dice ancianas. Y luego dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no dice para que la anciana sea irreprensible como administrador de Dios. Lo que sí nos dice a nosotras, bueno, aquí en esta carta de Tito, es que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos y a ser prudentes, castas, cuidadosas, etcétera. Entonces, fíjense cómo las mujeres sí podemos enseñar a otras mujeres, como nosotras estamos aquí enseñando, como el estudio de los viernes de mujeres, pero no podemos enseñar en una iglesia a varones. Entonces, si volvemos, se los voy a volver a leer lo que Pablo dice todo desde Primera de Timoteo 2, del 11 al 14, se los voy a leer. La mujer aprenda en silencio en toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Dice, porque Adán fue tomado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Y para finalizar, hermanas, tenemos 66 libros de la Biblia, donde todos fueron escritos por hombres, ¿verdad? No fueron escritos por mujeres. El libro de Ruth se cree que fue escrito por el profeta Samuel y el libro de Esther por Esdras o por Nehemías o incluso por su mismo tío Mardoqueo, pero todo fue para varón. Entonces recuerdan que primero está el orden de Dios, es Dios, el Señor Jesús, después es el esposo y después nosotras como esposas. Ahora, nosotros sí tenemos ese celo de enseñar, hermanitas, el Señor lo puso en nosotras, pero para hacerlos con nosotras mismas y con nuestros hijos. Entonces, eso lo platicamos, Leti, lo vimos en los videos y vimos que entonces, como Anita nos ponía este ejercicio, siempre debemos de ver el contexto histórico del pasaje. Ya cuando les toque a ustedes dar un estudio, porque yo espero en Dios que a todas les toque dar un estudio, se van a dar cuenta que hay que profundizar, que hay que ver el contexto, la historia, qué quiere decir cada palabra, y de ahí llegar a las conclusiones de acuerdo a lo que Dios quiere decir. No escuchar algo superficial y decir, ah, no, sí, pues sí puedo liderar, porque ahí dice, pues hay que meternos a investigar verdaderamente cada pasaje. Entonces es en lo que ahorita hemos estado aprendiendo. Si se fijan, este capítulo 2 está enfocado todavía más a las falsas doctrinas, ¿verdad? A las tradiciones y todo, que es lo que viene la siguiente semana. Y pues tenemos que estar muy alerta para no dejarnos engañar en todo lo que se viene, porque se fijan ahorita que como predicó el pastor David de la Cruz de Erian, y todo lo que hay, ¿no? Que bueno, son ideologías, pero no sé, más al rato se hace una secta religiosa y al rato ahí caemos, ¿no? Por no, como bien Judith decía o está Claudia ahorita, para no ser seducidas por no conocer la palabra de Dios. ¿Sale? Y bueno, ¿alguien que quiera comentar algo? Yo, Chica, Eli, adelante, Anita. yo les quería compartir, hablando de todo esto, la parte de arraigados. Yo pensaba en que esta parte de arraigados es como si fuéramos un árbol plantado, y yo pensaba en la higuera que Jesús le habla y bueno, se seca, y ya sabemos esa historia de la higuera. Y yo decía cómo hay una analogía entre o sea, entre estar arraigados en la fe. Eso quiere decir, hermanas, que nada nos mueve. Es decir, que quienes estamos arraigadas somos verdaderas hijas de Dios y nada nos va a mover, nada. Pero hay árboles o hay personas o hay hermanas que no son propiamente hermanas, que no están arraigadas en la fe y son como la higuera. Y yo investigué si es real que un árbol que tiene que dar fruto, ¿a poco no da fruto? Porque de hecho Jesús lo maldice, lo seca porque no tenía ningún fruto. Entonces yo dije, hay un árbol que pueda, y sí,
Hay árboles que tienen fruto, bueno, que son para dar fruto, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no son bien regados o porque son regados con aguas contaminadas, están infectados por algún virus o bueno, por estos bichitos que enferman los árboles, o la tierra en las que están plantados no es tierra buena. Entonces, haciendo una analogía de esto, pensemos que todo aquello desde nuestro nacimiento en la fe siempre tiene que ser puro y santo, es decir, todo lo que nos riega, nos nutre y nos alimenta tiene que provenir 100% de la palabra de Dios. Por eso es muy importante que nosotras aprendamos todo esto. Y si nosotras estamos arraigadas en la fe, nada nos mueve. Por eso no debemos de temer a todo lo que venga en nuestro alrededor de falsas doctrinas, porque como bien dice Eli, Pablo se centra todo este capítulo en hablarnos de advertirnos de las falsas doctrinas y pudiéramos decir, bueno, eso fue en esa época, pero la verdad es que hoy en día estamos escuchando no solo falsas doctrinas, sino la propia doctrina mezclada con estas falsas enseñanzas y que persuaden a las personas. Y me recordé el Salmo 1 que dice en el versículo 3 que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, nosotras que somos unos árboles, siempre tenemos, bueno, está esa analogía, ¿cómo vamos a ver nuestro crecimiento y nuestro avance en el Señor? En nuestros frutos. Todo lo que nosotras muera en nosotras se va a volver un fruto para la edificación primeramente de la obra de Cristo, para que Él sea glorificado y para que nosotras estemos arraigadas en el Señor. Eso fue lo que les quería compartir. Muchas gracias, Anita. Muy bonito ejemplo el del Salmo 1. A ver, Patti, adelante, Patti. Huerta. Voy. Hola, bueno, yo les quería compartir de algo que me acordé cuando recién casi me había convertido a Cristo, no mazo, todavía estaba con mi esposo, y en donde vivíamos, yo me juntaba luego con hermanitas, o sea, a mí me ha encantado siempre, convivir con las hermanas y ver si hay vecinas o así para poder convivir. Y entonces ellas me invitaban a sus casas y ya un día fui a la casa de una, pero en esa casa iban a hacer reuniones, hacían reuniones de oración y el esposo se quería levantar como pastor. Y entonces él vio que pues yo tenía facilidad de palabra y me encantaba la palabra, y él me invitó a dar estudios. Y entonces, yo dije: "Ay, qué padre, qué emoción", ¿no? Y pues yo me preparé y ya di mi estudio, pero luego me di cuenta que este hombre tenía otra intención. Haz de cuenta como que explotarme espiritualmente, porque, sacaba su botecito y a pedirles a los hermanos como diezmo, como ofrenda. Y entonces ahí Dios me alertó y yo dije: "No, yo creo que esto no está bien", porque, o sea, ni era pastor ni nada, ni era una congregación, y pues se supone que era una reunión entre hermanos, ¿y cómo pedirles, no? Entonces yo dije: "No, esto no, a mí no me late". Entonces, ya agarré y dejé de ir. Y ya, bueno, de todas formas, yo estaba en vida nueva, nunca me he salido de ahí. Pero, sí, como dice, la palabra, estar cimentadas y arraigadas, eso te evita el ser jalada a doctrinas falsas. Y, pues, yo dije: "No, pues, igual y ahorita me está mostrando Dios cómo a la mejor esas pastoras, esas personas que levantan como mujeres, como pastoras y todo eso, pues no sé, igual y pues los esposos están de acuerdo o no sé, los que están apoyándolas, porque están jalando dinero, sobre todo, ¿no? El poder y gente, ¿no? Entonces, a la mejor era lo que quería ese hermano, no sé si siga en la fe, no sé, y ya no supe de ellos, pero sí, no, ya ni me acordaba hasta ahorita que empezaron a decir eso, y pues sí es que estar muy alertas, y como el estar en Cristo bien arraigadas y cimentadas nos evita que nos jalen a otras doctrinas. Es todo.
Gracias, Pati. Y adivinen qué, somos muchas mujeres y ese hombre sabía que una mujer jala más mujeres y pues gana más dinero porque hay más mujeres en la tierra, ¿no? Entonces, o sea, como el enemigo es tan astuto, ¿no? O sea, invitas a una mujer y ya se te juntaron un montón, invitas a un hombre y si acaso lleva a otro hombre. Pero efectivamente ya aprendimos que no hay pastoras porque ese no es lo que se le da, o sea, siempre es la esposa del pastor. Chicas, nuestro lenguaje es la esposa del pastor. Y como vimos, Débora fue un caso excepcional para dar ese consejo, pero no es la regla. Ya vimos ahorita en Pablo, hay que aprendernos muy bien esta carta de Timoteo 1 del 11 al 14. Dice quiénes sí, quiénes no y por qué. Entonces ya aprendimos el por qué, que es muy importante, pero sí podemos enseñar, como ya vimos, a las mujeres, a los niños, ahí en el ITI. Si tu esposo es un pastor, pues puedes estar junto con él, como Priscila y Aquila. O sea, muchos ejemplos bíblicos, pero ir de acuerdo, porque también ya vimos que cuando se levanta alguien, dice que en una iglesia, así es porque ya hay alguna maldición. Como vimos en Isaías 13:12, que yo puse 14:12, y no es correcto, ¿sale? Y bueno, no sé, Judith, si quieres comentar algo más, ahí quedan 4 minutitos. Si quieres comentar algo, cómo te sentiste y terminamos contigo. ¿Está apagado tu micrófono? Bueno, pues igual de la misma manera que han estado compartiendo, hermanitas, estas experiencias, Pati, ¿no? Anita, pues sí, definitivamente el Señor nos quiere mantener, como tú dices, preparadas, sí, para prepararnos, para exhortarnos entre nosotras, para animarnos, para animar a las más jóvenes, como decía Tito, ¿no? Para que seamos enseñadas primeramente y sin duda esas raíces que como ese árbol se van agrandando, nosotras también podamos hacerlo en casa, que es nuestro principal ministerio, ¿no? Ya en casita, ya estando arraigadas, pues también vamos a poder dar fruto y testimonio, que es el primer lugar donde a veces, en particular, pues puede ser que cueste un poquito más de trabajo, ¿no? Dar testimonio dentro de casa. Pero doy gracias a Dios por la vida de cada una de ustedes y que el Señor permita que todas y cada una de nosotras podamos seguir creciendo en Él. Gracias, Judith. Y bueno, nos despedimos, hermanitas, y pues hay que seguir en oración. Acuérdense seguir aprendiendo sus versículos. En unos 15 días volvemos a subir. Siga repasando todos los libros de la Biblia, a ver si ahora los decimos al revés. El chiste es así que cuando digan tal versículo, bueno, pero casi casi metamos el dedo y ahí está, de lo diestras que somos. ¿Sale? Bueno, que Dios las bendiga. Un abrazo a todas. Gracias, Judith. Gracias a Buenas todas, chicas. noches, Lupita, buenas gracias. noches. Lupita Buenas Noriega. Buenas noches. noches, bendiciones, Buenas noches hermanas. a todas. Gracias, Gracias. buenas Bendiciones a noches, todas. Bendiciones, que bendiciones. descansen. Bye.